7:38, 7:38. Vamos a conversar en esta oportunidad con Ricardo Lombana, presidente del partido Movimiento Otro Camino. Buenos días, don Ricardo. Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Enrique, y buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Está en la palestra el tema de los medicamentos, la compra, lo que ha dicho el vicepresidente versus lo que aseguran algunos médicos y miembros que pertenecen al Seguro Social del desabastecimiento. Y revisaba las redes sociales y entiendo que inclusive usted ha planteado una nueva alternativa o una propuesta ante esta situación. ¿Cuál sería la posibilidad que plantea Ricardo Lombana para mejorar el problema que hemos sufrido los panameños durante décadas en cuanto a la compra de medicamentos? Mira, por 30 años, o tal vez un poquito más, todos los gobiernos que han pasado cada 5 años compartiéndose el poder, y algunos de ellos que hoy aspiran a regresar, todos han conocido cuál es el problema y ninguno se ha atrevido a resolverlo porque ninguno quiere meterse con intereses económicos y con intereses de negocios, pero han puesto al pueblo por detrás o han puesto al pueblo. Sí, disculpe. Sí quiero ser presidente porque me atrevo a... Sí, buenos días. Sí, vamos, Buenos días. un segundito. Vamos, don Jaime, para... Sí, don Ricardo, disculpe, puede iniciar de nuevo. Tenía un problema con la señal para que nos comente un poco. Entonces, ¿Ahora sí estamos bien? Sí, estamos bien, estamos bien. Ok, cualquier cosa me avisan y disculpen ustedes también. No se preocupe. Les decía que por 30 años hemos tenido gobiernos que han conocido cuál es el problema, pero ninguno se ha atrevido a resolverlo. Todos saben cuál es el problema y cuál es la solución, pero ninguno se ha atrevido porque ninguno ha tenido la valentía de enfrentarse a intereses económicos y a enfrentarse a los sistemas corruptos en la Caja de Seguro Social para resolver el problema. Y se la han pasado inventando, como este gobierno, programas de supuestas medicinas gratis o que vayas a buscarla a la farmacia privada si no hay en la pública. Dejemos de tapar el sol con un dedo. El problema principal es que no hay medicinas en la Caja de Seguro Social. Entonces, decirle a la gente que si no hay, vaya a la farmacia privada, eso es ponerle una curita al problema y además el Estado tiene que seguir pagando medicinas a precio de farmacia a las farmacias, cuando esas medicinas ya han sido pagadas por los panameños con sus impuestos y con sus cuotas. El panameño tiene derecho a tener medicamentos. Número uno, vamos a utilizar los mecanismos de compra conjunta que han utilizado otros países de Centroamérica. Panamá no los ha utilizado, o por lo menos la Caja de Seguro Social no ha querido utilizarlos, mecanismos como el Comisca. ¿Qué significa esto? Que en menos de 100 días nosotros podemos abastecer la Caja de Seguro Social de medicamentos del cuadro básico que necesita la población a bajos costos, como lo han hecho otros países. No estamos inventando la rueda, estamos utilizando los mecanismos regionales que nos ofrecen. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros abastecemos la Caja de Seguro Social inmediatamente, entonces la gente ya no tiene que ir tanto a las farmacias privadas. Y entonces no se quieren meter con esos intereses. Nosotros vamos a utilizar los mecanismos regionales para abastecer en menos de 100 días la Caja de Seguro Social de los medicamentos más importantes que requiere la población. Número dos, nosotros vamos a implementar una red de farmacias comunitarias. Las farmacias comunitarias, Enrique, están previstas en la ley de medicamentos que tiene más de 20 años. Es decir, todos los gobiernos que han pasado han tenido la figura de las farmacias comunitarias previstas en la ley y no las han implementado. Nosotros las vamos finalmente, después de 20 años, a implementar porque la plata existe cuando no se la roban en cada una de las provincias y comarcas. Número tres, nosotros vamos a autorizar la importación paralela de medicamentos. Ya ahora estoy hablando del sector privado. Es decir, que si tú quieres comprar tus medicamentos en el sector privado, tiene que haber competencia.
no puede estar concentrado o protegido solo para 5, 6, 4 empresas distribuidoras. Hay que abrir a competencia, permitiendo tanto la importación paralela de medicamentos como la posibilidad de nuevas empresas y nuevos actores que compitan en el mercado local y mejoren los precios para el consumidor, en este caso para los que compran medicamentos en la privada. Y por último, vamos a incentivar la industria local de fabricación de medicamentos. A veces olvidamos que tenemos una industria local de fabricación de medicamentos que está contra la pared y ha sido prácticamente olvidada. Nosotros vamos a incentivarla a través de los mecanismos legales o leyes especiales para incentivo. Y además vamos a seguir impulsando el hub farmacéutico. ¿Para qué? Para que grandes casas farmacéuticas vengan a instalarse en Panamá utilizando nuestras facilidades logísticas y nuestros incentivos para que desde Panamá puedan importar, fabricar si se quiere y exportar medicamentos a la región. Esta solución o estas soluciones están previstas en hojas de ruta desde hace muchísimos años, pero no se ha puesto al pueblo por delante, no se ha puesto a la salud por delante, sino a los negocios por delante. Y yo no quiero ser presidente para hacer negocio, quiero ser Pero su, presidente para resolver un problema. su campaña no corre ese peligro de que al final estas grandes farmacéuticas que han explotado durante décadas a la población panameña terminan financiando la campaña política y lo que da la impresión aparentemente es que pues se les adeuda ese favor de apoyo financiero y terminamos siempre en lo mismo. ¿No es ese el caso de Movimiento Otro Camino? Por supuesto que no, lo hemos demostrado. Somos el único movimiento político, el único partido político que tiene reglas estrictas para sus donaciones, que precisamente no se compromete con estos intereses y que no está aceptando donaciones millonarias, no solo de estas empresas, sino de ninguna empresa que tenga grandes intereses con el Estado. Esto es clave y es importante para la hora en que seamos gobierno, no existan esas deudas ni esos compromisos. Y además, es importante que se sepa que todas las contribuciones que se admiten, que se aceptan, son contribuciones que tienen un límite y que en ninguna de los casos representa una transacción para el pago de favores. Y yo creo que eso la ciudadanía lo ha ido viendo de la forma en que nosotros desarrollamos nuestra política. Por ejemplo, nosotros no tenemos temor de mencionar que el contrato de la empresa Panama Ports debe ser revisado, porque es un contrato lesivo a la nación. Quienes no mencionan el tema o quienes no atacan un tema que le ha quitado millones de dólares al pueblo panameño, esos son los que están comprometidos con esos intereses. Igual la compañía, el contrato minero, igual otros intereses. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que ir viendo quiénes son los candidatos, quiénes son los ciudadanos que nos atrevemos a cuestionar lo que está mal y a corregir lo que está mal, indistintamente de cuál sea el interés económico que está detrás. Y también, antes de entrar en el tema de seguridad, ¿qué balance deja usted cuando el vicepresidente asegura que el plan Medisol ha funcionado, pero vemos a los médicos, hemos entrevistado a 2 esta semana diciendo que no hay insumos para hacer operaciones? ¿Qué nos deja? ¿Quién realmente dice la verdad? Porque uno dice que sí hay y el otro dice que no hay. ¿A quién le creemos? Yo creo que esa pregunta no me la tienen que hacer a mí. Yo creo que el pueblo panameño está muy claro de todas las mentiras que ya se han convertido en un hábito de esta administración PRD. Ese cuento del Medisol es un cuento. Y es un cuento no solo porque no ha funcionado, porque no han tenido disponibles todos los medicamentos que la población ha ido a buscar, sino que, reitero, es la salida fácil, es la salida conveniente. Si tú le dices al panameño, todas las personas tienen derecho a la salud. La salud es un derecho, no es un negocio. Entonces, si tú tienes derecho a la salud, derecho a los medicamentos, y además de eso ya pagaste impuestos, has pagado cuota y demás, que a ti te digan que si no hay en la caja de seguro social, vayas a la farmacia privada y te lo dan gratis. Eso no es gratis. Sí, a ti te lo dan sin costo, pero te está costando el doble. ¿Por qué? Porque luego el Estado tiene que pagar esos medicamentos a precio de farmacia, el doble y el triple más caro de lo que puede obtenerlo la caja de seguro social si utiliza los mecanismos de compra que nosotros estamos proponiendo. Así que eso es disfrazar una disque solución
pero en el fondo están protegiendo intereses económicos, es decir, queriendo engañar a la población. Así que es doble mentira porque no ha funcionado y doble mentira porque es proteger un negocio y poner la salud de los panameños por debajo de los negocios. Quería compartir también, vamos a ir entrando en varios temas, tema de seguridad, porque y cuando hablamos, por ejemplo, ahorita de medicamentos, ahora de seguridad, en su momento creo que en las primeras entrevistas hablamos de que Ricardo Lombana no tiene un plan de gobierno, pero aparentemente ya inclusive lo está publicitando, tema de medicamentos y de seguridad, y sobre todo pues en este momento que está el tema bastante complicado en cuanto a seguridad. Entiendo que tiene cuatro propuestas. Mira, no solo tenemos propuestas, no solo tenemos un plan de gobierno, sino que tenemos la valentía y la determinación de ejecutarlo y al mejor equipo para ejecutarlo, que viene trabajando hace más de un año. Eh, Nosotros hemos escuchado, leído los ataques de que Lombana no tiene un plan, Lombana no tiene un plan, ataques muchas veces infundados, y nosotros siempre hemos dicho que tenemos plan, tenemos cronograma de acción, tenemos propuestas, pero tenemos lo que ninguno de los otros tiene y ha presentado, y es la determinación, la valentía y el atreverse, porque nosotros sí nos atrevemos a enfrentarnos a cualquier interés, sea un interés económico, sea un interés político, o sea incluso intereses criminales que están quitándole a la población el sueño de tener un mejor futuro y la esperanza de tener un mejor futuro. Con respecto a la seguridad, ya hemos estado presentando propuestas en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de medicamentos, y vamos a seguir presentando propuestas a lo largo de los próximos días y presentaremos nuestro plan también en los próximos meses a la población. 4 medidas específicas que le hemos presentado a la nación y son solo algunas. Mira, en primer lugar, tenemos que entender que Panamá es ruta para el tránsito de droga. La mayoría de la droga que se produce en los mercados productores de droga en Sudamérica pasa por nuestro aire, por nuestro mar y por nuestra tierra para llegar al mercado consumidor de droga en el norte. ¿Eso qué quiere decir? Que el narcotráfico necesita aliados dentro de las instituciones panameñas. Entonces, no tapemos el sol con un dedo. Necesitamos limpiar y depurar nuestras instituciones. Y esa es la primera medida. Tenemos listo para ejecutar un plan de depuración continua de las instituciones de seguridad del país y de todos los órganos del Estado que estén penetrados o infiltrados por el crimen organizado, incluyendo, incluyendo figuras políticas, algunas de ellas hoy en la Asamblea Nacional vinculadas a organizaciones criminales. Segundo, vamos a llevar ante la justicia, y si el propio órgano ejecutivo tiene que presentar las acciones penales y criminales, así lo va a hacer, llevar ante la justicia a todas estas personas que desde las instituciones de seguridad u órganos del Estado trabajan para el crimen organizado y así empezar a devolverle la paz a este país, incluyendo quienes promueven la narcopolítica. Número 3, nosotros vamos también a modificar la ley de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque existen un número importante de unidades de la Policía Nacional que son buenas, que son decentes, que se enfrentan al crimen, pero ¿qué pasa? No están incentivados, no están motivados, en gran medida porque la ley de la policía y los beneficios que se han ido creando han ido engordando la pirámide en la parte de arriba, creando un número muy grande de comisionados y subcomisionados y dejando flaco, débil y desmoralizado a toda la tropa. Entonces, con el respeto de los comisionados y subcomisionados que hacen su trabajo decentemente, hay muchos comisionados y subcomisionados ganando demasiada plata y haciendo trabajos administrativos en escritorios o en oficinas. Necesitamos policías en las calles, patrullando los cuadrantes, patrullando sobre todo en las áreas rojas. Mira, aquí nadie me va a decir a mí ni a ti, Enrique, que el Estado no sabe dónde están los principales cabecillas de las organizaciones y las bandas criminales. Pero nadie se mete o no se meten. Y yo he entrevistado a policías en la calle que me dicen, señor Lombana, ¿para qué me voy a meter si después que los agarramos, los sueltan en 2 días? O la justicia
les garantiza su impunidad porque tienen pactos con políticos o pactos con grupos de poder. Entonces, para tú poder tener una policía moral, con la moral en alto y determinada a luchar contra el crimen, dotada de recursos, capacitación y tecnología, necesitan el apoyo irrestricto del presidente de la República para frontalmente combatir al crimen organizado, y eso es Pero, lo que tendrán. Ricardo, pero mire, ¿sabes qué me llama y me preocupa un poco cuando hablábamos del tema de la clase política involucrada en el crimen organizado? Aquí salió de lo más tranquilo el periodo pasado el presidente Varela a decir que había políticos involucrados en el narcotráfico, pero no dio nombres, no se dio investigación, no se aclaró el hecho. Eh, Podemos hablar de que es un secreto a voces, pero nadie ha tenido el valor de denunciar a estos políticos. Todos tenemos una idea de quiénes pueden ser, de quiénes son, pero nadie ha tenido el valor de enfrentarlos y de llevarlos ante la justicia. Permítanme, con todo respeto, se lo pido a la población, permítanme ser el presidente de la República y demostrarle a un país que con un equipo de trabajo valiente, profesional, estaremos dispuestos a llevar ante la justicia y que la justicia exponga todos los nombres que tiene que exponer, estén donde estén, estén en la asamblea, estén en el órgano judicial, estén en el ejecutivo o estén en cargos de elección popular. Entonces, si los presidentes anteriores han mencionado el tema pero no dicen nombres, es porque ellos forman parte del Consejo de Seguridad. El presidente preside el Consejo de Seguridad. Tienen la información, evidentemente la tienen, pero no han tenido la valentía. ¿Por qué? Porque no ponen a la población de primero. Nosotros vamos a poner al pueblo de primero y cueste lo que cueste, vamos de frente contra el crimen organizado. Entonces, los nombres tendrán que salir, pero no solo se trata de los políticos. Sí. Aquí, la UAF tiene que volver a hacer su trabajo, Enrique, porque toda esa plata del narcotráfico se mueve en este país. Sí, muchas se mueven en efectivo, pero otras se mueve a través de un sistema financiero y un sistema bancario. Entonces tenemos que devolverle el peso y el brazo, con todo el apoyo del órgano ejecutivo, a la UAF para seguir el dinero. Cuando sigues el dinero, sigues al corrupto, sigues al narcotraficante y sigues al lavador de dinero. Y con eso va cerrando el círculo. Y para esto hemos pedido ayuda desde ya de países amigos, embajadas como la Embajada de Estados Unidos, embajadas como la Embajada de Israel, para tener toda la cooperación internacional que se requiere para ir de frente y devolverle la paz y devolverle el país a los panameños. Y en cuanto a las pandillas, porque aquí hay una ley antipandilla que se usa, no sé bajo qué criterio, pero entonces hemos tenido a pandilleros que en la administración pasada se le daba un bono de $100 mensuales. Entonces son gente que son criminales, que son pandilleros, que cometen delitos. Y ahora, en esta administración, aquí hemos denunciado un sinfín de veces nuestros oyentes a nuestra línea telefónica de que los pandilleros, ahora, por ejemplo, en el proyecto de la línea 3 del metro, si quieres trabajar, tienes que pagarle al jefe de la pandilla de tu quincena $50 mensuales. Entonces, se ha sido muy permisible. Y entonces se habla de lucha contra el crimen organizado, pero se le ha permitido tener estructura de financiamiento y también que sigan manteniendo este tipo de estructura. ¿Tendrá usted mano dura, mano amiga? ¿Cuál será la posición de Lombana? Porque en ambas administraciones se ha sido muy permisible con el tema de las pandillas. Hay una regla, que es una regla de oro, y el pueblo está clarito y no la debe olvidar nunca. Con los delincuentes no se negocia. Esto no se puede arreglar en una mesa dándoles bonificaciones ni dándoles a ellos opciones económicas y demás como se les ha tratado en el pasado. Veamos los países amigos, los países vecinos, los países que han enfrentado a las bandas criminales y a las organizaciones. Yo no voy a negociar con delincuentes, ni los de la calle, ni los de saco y corbata. Con la delincuencia no se negocia, se actúa frontalmente contra la delincuencia. Entonces, en nuestra administración, usted no espere este tipo de programas que son curitas. ¿De qué sirvió que el presidente Varela armara este programa de darle trabajo, opciones a los pandilleros, negociar con los pandilleros? ¿Tenemos menos bandas criminales? No, tenemos más. ¿Tenemos menos pandilleros? No, tenemos más. Entonces el tiempo sigue pasando y lo que antes era algo que venía de narcopolítica, algo que venía de crimen organizado, ya está aquí.
y ya es una realidad que hay que enfrentar. Pero también quiero mencionar algo más, porque no se trata solo de ir frontal, Ujú. se trata de que en paralelo a ir frontal, un país que no tiene oportunidades económicas y de crecimiento no puede ser exitoso en la lucha contra el crimen porque no hay oportunidades. Entonces, Claro. esto tiene dos componentes. Está la parte de la represión, en la que lo claro cuáles son una serie de medidas que se van a impulsar con el apoyo irrestricto de la Presidencia de la República, pero también tiene en paralelo una reactivación económica y generación de empleo inmediata desde que se asuma gobierno, tanto con el apoyo masivo a la micro y pequeña empresa como la generación de empleo en el sector formal. Y por último, no dejo de mencionar porque siempre está ausente esto, educación, cultura y deporte. Ningún país arregla el problema de manera definitiva si no apuesta también a darle una política pública o a desarrollar una política pública agresiva en materia deportiva, en materia cultural y en materia educativa. Con esos dos ejes en gobierno, con un equipo comprometido a enfrentar esta realidad, iremos poco a poco saliendo de esta situación y devolverle, como te decía, la paz a los panameños. Bien, mañana, 1 de julio, ya último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. Se espera un discurso del presidente saliente y también del presidente de la República. ¿Qué espera Ricardo Lombano? ¿Qué podemos esperar los panameños de lo que será ese evento el día de mañana? Este cambio, ya del último año de esta administración. Nada, nada, no espero nada y no esperaba nada en el discurso o en el informe de la Nación anterior, porque ha sido igual. O sea, el presidente de la República eh, ha defraudado, e incluye al vicepresidente de la República, a todo un país, porque se alejó de lo que prometió y de lo que se comprometió en campaña, y se alejó de lo que juró con su mano en la Constitución. Eso se ha demostrado año tras año, mes tras mes, y no espero absolutamente nada que un discurso aburrido, un discurso en el que se haga una enumeración de presupuestos asignados para aquí, presupuestos asignados para allá, pero nada concreto con respecto a las soluciones a los principales problemas nacionales. Un rosario de excusas, un rosario de millones y millones que no significa nada para el pueblo panameño y un rosario de mentiras o de justificaciones para querer tapar una escandalosa marea de corrupción que ha rodeado a la administración del presidente Cortizo y el vicepresidente Carrizo. El debate está entre el joven Juan Diego Vázquez y la actual dirigencia del PRD. El panameñismo asegura que va sin línea, no se sabe por quién va a votar Cambio Democrático. Seguirán los diputados Benicio Robinson y Raúl Pineda manteniendo el control sobre lo que ocurre dentro de la Asamblea Nacional, o se dará una alianza estratégica en esta oportunidad. Estará por verse, estará por verse. Eh, Ojalá la Asamblea nos diera la sorpresa, ¿no? Y apoyaran masivamente o por mayoría al diputado Juan Diego Vázquez para que pudiera presidir la Asamblea. Pero creo que esto es de pronóstico reservado, ¿no? Sí. Porque detrás de cámaras se pueden llegar a muchos acuerdos y yo creo que hay que esperar. E incluso, aunque se le diera la oportunidad al diputado Vázquez, no creo que eso significa que Benicio Robinson, Raúl Pineda, Cristiano Adames y demás seguirán controlando la Asamblea Nacional, pero sobre todo controlando, como lo hace Benicio Robinson, el gran botín de todos los panameños, que es la Comisión de Presupuesto, a través de la cual hacen lo que les da la gana con nuestros recursos y chantajean al Ejecutivo para trasladar partidas para aquí y para allá, para seguir manteniendo a un pueblo subyugado, a un pueblo aplastado y a un hospital oncológico, por ejemplo, Uh -huh. rogando por 8 millones de dólares cuando a lo largo de años y años y administraciones se han derramado miles de millones de dólares para fines politiqueros que ningún beneficio le han traído a la nación. Qué tan delicado es que se discute el contrato de Minera Panamá a un año de las elecciones en la Asamblea? Con el tema del manejo de los Yo recursos. escucho, mira, yo considero más delicado
que se discuta el contrato minero a un año de las elecciones, es que se discuta un contrato que es inconstitucional eh, por la Asamblea Nacional. Eso es más grave todavía. Un contrato inconstitucional que atenta contra nuestra soberanía, que le garantiza a esta empresa la posibilidad de seguir afectando nuestro ambiente, contaminando nuestras fuentes hídricas y además de eso, con una negociación económica que aunque mejoró, todavía son migajas al lado del impacto y el daño irreversible que le causa esta actividad a nuestros recursos. Y sí es peligroso también desde el punto de vista político, porque resulta que o sea, quienes están en control de la Asamblea son precisamente los miembros del PRD. Entonces, ahí va a pasar de todo. Los medios de comunicación y la ciudadanía debe estar muy pendiente de todo lo que ocurre en la Asamblea Nacional con este contrato minero y me parece que lamentable, ¿no? Lamentable que lleguen estas circunstancias a la Asamblea y lamentable que se dé a un año de las elecciones. Y vuelvo a invitar a los candidatos presidenciales, que muchas veces los escucho hablando en pro del ambiente, en pro de nuestros recursos, en pro de la legalidad, en contra de todas las maleanterías que ocurren y de los intereses que a veces se protegen, a que nos acompañen, como lo hemos hecho desde que salió esta situación hace 2 meses, con un equipo que estudió la situación, un equipo de hombres y mujeres panameños que frontalmente salimos a oponernos al contrato y expresar o dar nuestras recomendaciones para que la situación fuera corregida, pero además de eso, no solo el contrato, sino dejar fija nuestra posición de que debe declararse, aparte de esto que ya están dando, debe declararse una moratoria en el tema minero, porque no estamos de acuerdo en que este sea un tema para el desarrollo nacional a largo plazo del país. Ricardo, tienen actividad política el día domingo, ¿no? Es correcto, es ¿Está correcto. todo listo? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Bueno, el día domingo yo estoy separado ahora mismo de la dirección del partido, del movimiento, porque nuestro estatuto manda pues que los candidatos o quienes aspiramos nos separemos y tomemos licencia. Sin embargo, sí te puedo compartir que nuestros equipos nos han informado que está todo listo. La junta directiva, el comité político, el directorio nacional, el comité de elecciones, todos los entes que tienen que ver con el evento del domingo están preparados. El día domingo el movimiento Otro Camino tiene un día histórico porque elegimos ese día a un gran número de nuestros candidatos a diputados, representantes y alcaldes. Y hay cerca de 500 personas en este proceso que se han presentado como aspirantes en todo el país y será la culminación en este caso, o por lo menos un paso muy importante de lo que visualizamos, Enrique, hace 4 años cuando tomamos la decisión de constituirnos en un partido político. Porque Sí. antes, como candidato independiente, yo estaba solo, ahora tenemos toda una estructura nacional de candidatos. Así que le deseamos lo mejor a todos los aspirantes y ya conoceremos pues el día domingo cuáles serán o cuál será un porcentaje importante de nuestros candidatos a diputados, representantes, alcaldes y luego tendremos hasta el 31 de octubre para completar todas las vacantes y también los acuerdos a los que lleguemos con los aspirantes independientes también. Pero se ha cuestionado, Ricardo, la reserva del 50% de las curules. Se habló en su momento también de que el PRD lo hacía y ahora por qué Otro Camino hace esa reserva de curules y no amplía esa gama de participación. ¿Qué ha ocurrido en ese sentido? No es lo mismo y no es lo mismo, es muy distinto y explico por qué. Sí. Eh, nosotros, ese 50% aproximadamente que mencionas, no es solo de reservas. Nosotros tenemos un porcentaje de cargos para los cuales no tenemos aspirantes. Recordemos que este es un partido nuevo, ¿ok? Un partido nuevo, no como el PRD que tiene tantos años y tantos millones de dólares, es un partido nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un porcentaje de cargos para los cuales nosotros no tenemos candidatos, o sea, no se postuló nadie. Entonces, cuando yo hablo del 50%, hablamos del 50% de reservas, no es así. Ese 50 tiene que partirlo en dos pedazos. Ahí hay un pedazo, que puede ser aproximadamente la mitad, que se está reservando para las alianzas con los independientes. Pero hay otro porcentaje, Enrique,
de Sí. vacantes, es decir, cargos para los cuales no hay aspirantes, que también podemos completar de aquí hasta el 31 de octubre. Entonces la situación es muy distinta y no se trata de que hemos reservado el 50%, sino que eso se divide en dos situaciones. Entonces, cuando me habla de dos situaciones, entiendo que un 25% va a ser postulado directamente porque no tenían competencia y el otro 25% sería para los independientes. ¿Es así? Un, un porcentaje aproximado, estoy dando números aproximados. Sí, sí, vamos a... No tenemos candidatos, nadie se ha postulado. Un partido Ok. nuevo, un partido pequeño ahora mismo. Entonces, en esos lugares donde no tenemos candidatos, nosotros tenemos hasta el 31 de octubre para completarlo. Estamos en un proceso de reclutar nuevos candidatos que hoy no están en la palestra porque no se presentaron las postulaciones. Pero existe otro porcentaje en el que sí tenemos aspirantes, pero también hay aspirantes de la libre postulación. Entonces, ahí tenemos obviamente que dejarlos no asignados o guardarlos para concluir o poder tener espacio para concluir nuestras conversaciones con los grupos independientes. El movimiento de Otro Camino solo haría alianza entonces con facciones independientes. Eso ha quedado bastante claro, ¿no? Pero por lo menos por ahora. Hasta ahora sí hemos dejado claro, pero me gustaría ampliar un poco más. No se trata solamente de alianzas con independientes. Se trata de alianzas con independientes y miembros de partidos políticos o bloques de partidos políticos que estén de acuerdo con esta visión. Porque a veces cometemos el error, Enrique, de trazar la línea entre los no inscritos y los inscritos. Hay mucha gente inscrita en partidos que está hastiada del sistema político que representan los partidos tradicionales. Entonces, sí, estamos dispuestos también en su momento a hacer acuerdos y a hacer alianzas con estos bloques o incluso aspirantes a representantes o alcaldes de partidos políticos que estén de acuerdo con nuestra visión, que de repente no encontraron espacio dentro de sus organizaciones, precisamente por eso, y que podrían también ser postulados o figuras postuladas por nuestro partido o nuestro movimiento y estamos haciendo todos los esfuerzos, como lo he dicho antes, por unificar a un bloque independiente de cara a las elecciones del 2024 y no dividir el voto. Bueno, muchas gracias, don Ricardo Lombana, por conversar con nosotros aquí en Radio Panamá, hablar un poco de política, de su propuesta y también de algunos temas de interés nacional. Que tenga buenos días. Buenos días a ustedes, Enrique. Saludos y gracias. Bueno.